Sí. Buenas noches, doctor. En esta noche voy a presentar la predefensa al tema de deficiencias en el proceso de extrusión. Mi persona, Susana Grisel Gutiérrez Guzmán, aspirante para optar al grado de maestro en Sistemas Integrados de Gestión de Seguridad, Medio Ambiente y Calidad. A manera de introducción, en la fabricación del plástico y específicamente en la fabricación de bolsas, la etapa de extrusión es un proceso bastante complejo. Observamos en el esquema la extrusora, donde por un sistema de enfriamiento se eleva un globo para estabilizarlo y un sistema de recogida y alado para posteriormente formar la bobina, ¿no? Las bobinas obtenidas pueden ser influenciadas por ciertos parámetros. Estos parámetros pueden ser de temperatura, tipo de maquinaria, materia prima, etc. ¿Cuáles son estas variaciones en el proceso? El tipo de polímero, en este caso vamos a hablar del polímero de polipropileno, polipropileno de alta densidad y polipropileno de baja densidad. El tipo de maquinaria, el personal capacitado, ya sea supervisores y operadores, y las variables del proceso en sí. Podemos observar las bobinas de diferentes dimensiones y una extrusora de mayor capacidad, ¿no? Que tiene varios niveles y de la misma manera se eleva el globo para posteriormente formar la bobina de bolsa, ¿no? ¿Cuáles son las marcas de extrusoras con las que vamos a trabajar? Para familiarizarnos, esta es la extrusora de bolsas de la marca Hyplast, la marca Alpine de una tecnología alemana y la más nueva que se tiene en la planta, y las extrusoras Dongwa, que es de una tecnología más obsoleta y de proveniencia coreana. ¿Cuál es el plan de investigación? Nuestro objetivo general sería identificar los factores determinantes de fallas en el proceso de extrusión sobre la cantidad de bobinas falladas y el peso de producto no conforme. Como objetivos específicos, construir una tipología de los factores determinantes de las fallas, caracterizar las bobinas falladas y el producto no conforme, proponer y explicar una metodología de evaluación de impacto de los factores explicativos sobre la cantidad de bobinas falladas. Nuestra hipótesis: existe una relación directa entre las fallas en el proceso de extrusión y el tipo de maquinaria de producción. ¿Cuáles son los factores determinantes de las fallas? Identificamos las variables dependientes, el número de bobinas, la cantidad de bobina de producto no conforme expresados en kilogramos, las variables independientes, como puede ser el año de producción, el mes, los turnos de trabajo, las marcas de las líneas de producción, la agrupación de estas, el tipo de materia prima, los tipos de fallas identificadas y los supervisores. ¿Cómo se caracterizan las bobinas falladas o el producto conforme? Primero tenemos fallas de calibración, cuando la materia prima, cuando, mejor dicho, el producto terminado está arrugado. Las fallas de desalineación, cuando existe errores de empalme. El daño por máquina, cuando el producto se encuentra perforado. Daños por suciedad, cuando las bobinas están engrasadas. Daños de dosificación. Estos problemas son debido a las mezclas de la materia prima. Puede ser materia prima que ha sido mezclada, la materia prima virgen con la materia prima reciclada, por ejemplo, o exceso de pigmento o menos aditivos, etc. En cuanto a la temperatura, la variación de temperatura programada en la máquina con la variación de temperatura ambiente, por ejemplo. Los errores de medidas, las fallas en el tratamiento superficial y errores de pesaje que no estarían dentro del estándar requerido. Como distribución de frecuencia tenemos una base de datos de julio del 2017 a julio del 2018 con 2.614 datos registrados. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos los datos de año, del mes, la línea de producción, la materia prima y el tipo de falla. La tabla 2.1 como eventos registrados según el año, observamos que el 61% de las fallas fueron en el 2017 y el 39% de estas fueron en el 2018. Los eventos registrados según el mes
se observan los picos en los meses de julio, octubre y las bajas en los meses de marzo, junio y diciembre. Esto se puede determinar puesto que en este periodo de tiempo existe bastante rotación de personal. Asimismo, reestructuración de la planta en sí, adquisición de maquinaria, ausencias de personal. ¿Para qué? Para después, posteriormente, iniciar, entre comillas, una producción más limpia el próximo año, ¿es cierto? Tenemos las líneas de producción. Como bien he dicho, las máquinas de Dongguan son con el 81% de las fallas y la marca Alpine con el 1% de fallas. La materia prima de producción, vamos a decir que van es la materia prima polipropileno de alta densidad normal con 95%, puesto de que con esta materia prima se caracteriza la mayor producción y 1% con el polipropileno. La cantidad de bobinas falladas, se tiene que por lo menos el 79% de las fallas, al menos una bobina está fallada y con el 2%, 4 o más bobinas. Se observa el peso de las bobinas falladas expresados en kilogramos en nuestro gráfico con escala logarítmica, donde el 46% de las bobinas entre 14 y 18 kilogramos son falladas, pero asimismo existen bobinas que son más de 400 kilogramos, pero estas son expresadas el 3% de las fallas. Los tipos de fallas identificadas, más que todo el 41% cuando la máquina se encuentra descalibrada, seguidamente de las fallas de medida, posteriormente peso por metro y temperatura. Los grupos de producción, se tienen 3 grupos de producción, se determina de que el grupo C tiene mayor incidencia de fallas con un 42%, seguidamente del grupo B con un 35% y el grupo A con un 23%. En los turnos de producción, en el turno de la noche con un 38% de incidencias en fallas y no con mucha diferencia en el turno de la mañana con 34%, seguidamente de la tarde con un 28%. Los supervisores de producción, por medidas de seguridad de protección de datos, los nombres reales han sido cambiados por los siguientes. Por lo consiguiente, se determina que el supervisor Juan identificó 31% de fallas, mientras que el supervisor Mateo identificó solamente 3%. Cabe resaltar de que todos estos trabajan la misma cantidad de horas, 8 horas, en turnos por semana. Se tienen 2 modelos lineales. El primer modelo, el P8, la cantidad de bobinas falladas en la extrusión, y el segundo modelo, el peso de producto no conforme, llamado P9. Nuestra primera ecuación. El P8 va a ser nuestra variable explicada, las bobinas falladas en el área de extrusión expresados en unidades, con nuestras variables explicativas. En el grupo del 2 tenemos los meses. En el grupo 5, la marca de la máquina, en este caso High Plus. En el grupo de P10, las fallas. En el grupo P13, los analistas. Se observa también una segunda ecuación. Esto es debido a que a un inicio, cuando se hizo la regresión, se detectó que el Durbin-Watson era menor al valor idóneo, que sería 2. Entonces, se hizo la autorregresión, que gracias al correlograma de los errores, se identificó dónde podría ser correlacionado o corregido estos puntos. De esta manera se identificaron el punto 1 y el punto 13. Se tienen los resultados de regresión, se tienen las variables, los coeficientes diferentes de 0
y los estadísticos menores al 10%, ¿no? Asimismo, como lo he explicado anteriormente, se representan los errores en P1 y el P13. Los valores esperados. En la primera tabla observamos el valor esperado de bobinas falladas de la High Blast en el mes de febrero. Ahora, según tipo de falla y el supervisor, se determina de que la falla de dosificación es mayor, la dominante, y se determina de que el supervisor Juan identificó la mayor cantidad de estas. En el segundo cuadro, de igual manera, en la High Plus, pero en el mes de julio, se identifica de que Juan detectó mayor cantidad de fallas y que la dosificación ha sido dominante. En la bondad de ajuste se tiene un R cuadrado de 0.20. Esto significa de que el 20% de las variaciones del modelo son explicadas por nuestras variables, por aquellas variables que han sido identificadas, y hay un 80% que no han sido identificadas, pero que se encuentran agrupados en los términos de error. Se obtiene también un Durbin-Watson de 2, que explica que no hay autocorrelación en los residuos. Se observa el gráfico con los datos obtenidos y los datos y lo lanzado por el modelo, ¿no? Nuestra segunda ecuación, el P9, nuestra variable explicada, que es el peso de producto no conforme, expresado en kilogramos, con nuestras variables explicativas en el grupo 2, que corresponde a los meses, en el grupo 5, que se trata de las máquinas, en el grupo 7, el tipo de polímero, en este caso las bolivianas de alta densidad, en el grupo 10, las fallas, en el grupo 13, los analistas o supervisores, ¿no? De igual manera, se tiene una corrección en el P1. Estando los errores idénticamente distribuidos de media y covarianzas nulas y varianza constantes. De igual manera se tienen los resultados de regresión con coeficientes positivos y negativos y con un estadístico menor a 10%. Los valores esperados en la primera tabla se observa el valor esperado de peso no conforme en kilogramos de la máquina Alpine el mes de enero con bobinas de alta densidad según el tipo y el supervisor. Se identifica de que el supervisor Juan identificó la mayor cantidad de estas y la falla de temperatura domina en esta máquina. En el segundo cuadro se tiene el valor esperado de la High Plus en el mes de enero. De igual manera, se identifica que el supervisor Pedro es el supervisor que mayor cantidad de fallas ha identificado y que la temperatura domina a las fallas que se tienen, ¿no? Y de igual manera, en el tercer cuadro, se tiene que la máquina Alpine tiene más fallas recurrentes y que Pedro tiene la mayor cantidad de peso identificado. Nuestra bondad de ajuste para este modelo, el R cuadrado, es el 0.41, que significa que el 41% de las variaciones del modelo son explicativas por nuestras variables identificadas y existe un 59% que no han sido identificadas, pero que se encuentran dentro del término de error, ¿no? Y nuestro Durbin-Watson con valor 2, que explica que no hay autocorrelación en los residuos, ¿no? Se observan los valores del modelo y nuestros valores. Como conclusión, en cuanto a las bobinas falladas de la máquina High Blast, se tiene que el mayor número de fallas se produce por los problemas de dosificación más que por las fallas de temperatura. De igual manera, el trabajo del supervisor determina qué tan bueno es el trabajo del supervisor, la medida que logre identificar las fallas y el número de bobinas falladas. En la máquina Alpine se
se dominan las fallas de calibración que identificó el supervisor Juan y el supervisor Pedro identificó las fallas de temperatura y dosificación, dando conclusión con nuestras recomendaciones. ¿Para qué? Para que exista un rediseño o un diseño de un sistema de ventilación adecuado a la planta de producción, puesto de que existe variación entre la temperatura ambiente y la temperatura programada o ideal para el producto. Después, realizar los programas de capacitación y de evaluación de desempeño a los operadores y supervisores de área, puesto de que esto se hace solamente una vez al año. Entonces tendría que ser más periódicamente. Asimismo, llevar un registro de todas las fallas de cada máquina para así redireccionar y especificar según el tipo de recurrencias e incidencias de fallas, ¿no? Y también tener un feedback con el proveedor de la materia prima para determinar para determinar la trazabilidad de esta y no alterar la calidad del producto final, así evitando los errores de dosificación o de errores de lotes en el caso de la materia prima provenientes de diferentes lotes. Sin más que decir, agradezco su atención y estoy atenta a sus comentarios o preguntas.